Entonces, buenas noches para todos. Como parte del curso de Educación Continuada, entonces el doctor Giancarlo, sin nombre, vamos a presentar acerca de, bueno, en la primera instancia sobre embriología ocular y en la segunda instancia vamos a hablar un poco del desarrollo psicomotor. Si durante la exposición hay alguna duda o alguna inquietud, por favor no duden en hacerla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿para qué vamos a conocer con respecto a la embriología ocular? Primero porque el ojo se forma en varias estructuras que provienen de un origen embrionario que tiene pues diferentes fases del desarrollo, y la retina es derivada del prosencéfalo. De allí la necesidad de darnos cuenta que la retina hace parte del sistema nervioso central, porque retina es cerebro. Luego, entonces, cuando usted está viendo o está haciendo un examen del fondo de ojo, usted está viendo el cerebro, está viendo parte del prosencéfalo. Ya vamos a ver estructuralmente de qué capas se están formando esa parte del prosencéfalo. Siendo así, es necesario reconocer dos temas fundamentales. El primero es la embriología y el siguiente es la organogénesis. Luego, entonces, ¿qué es la embriología? Es aquella que estudia el desarrollo prenatal y el desarrollo embrionario. Luego, entonces, la organogénesis, como dice su nombre, es evaluar o reconocer cómo se da el desarrollo de los órganos. Para esto, entonces, el desarrollo prenatal tiene una duración en su totalidad de 40 semanas, divididas en los siguientes periodos. El periodo preembrionario, que es la primera semana, fecundación, segmentación, implantación. Básicamente allí es importante para que el fetico futuro se implemente en la matriz de la madre. La segunda es el periodo embrionario, que comprende la segunda a tercera semana, y es allí donde los órganos empiezan a diferenciarse, los vasos empiezan a reconocer, o sea, ya cada una de las etapas es mucho más clara. Y finalmente el periodo fetal, que es de la 9ª semana hasta el 9º mes, cuando ya se da ese proceso. Entonces, ¿qué se da en esa primera semana? Entonces, básicamente es el óvulo y el espermatozoide. Ese es el proceso de fecundación. ¿Cuánto puede durar todo ese proceso? Aproximadamente puede durar 24 horas. Entonces, son 24 horas críticas para que se implante en la matriz. En el día 0, está en este momento aquí, el día 0 observamos allá la unión de los gametos, y finalmente va a ser uno el que va a penetrar en el óvulo y va a ser un óvulo fecundado. De a partir de ese momento, en ese primer día, ese cigoto que está fecundado, dentro de él van a ocurrir diferentes procesos. Va a haber una diferenciación celular que va a ocurrir a cada hora y a cada día. Para el primer día, ese estadio de cigoto va a tener un nombre que se llama mórula. Dentro de la mórula van a verse dos divisiones celulares. En el día 1, esas dos células se van a dividir en 4 células, y esos son procesos que ocurren de 4 a 8 horas. Seguido, el día 2 van a haber 8 células, al segundo día y medio, es decir, pasado más o menos 12 horas, va a haber una diferenciación de 16 células hasta finalmente llegar a un proceso de 100 células. ¿Para qué va a ocurrir todo eso? Básicamente para que se genere la organogénesis. Siendo así, más o menos este sería el esquema de cómo va a ocurrir todo este proceso. Entonces va a llegar aquí al ovario, y finalmente por un proceso que, bueno, estos son unas microvellosidades que van a permitir que esta mórula vaya desplazándose por las trompas de falopio. Cada fase, cada hora va a tener un proceso. Por ejemplo, en este momento es cuando concebimos la mórula, porque hay 2 células, y finalmente va a llegar a esta zona de acá para implantarse. ¿Para qué se va a implantar? Básicamente porque ese cigoto que vemos allí necesita algo que la madre le va a otorgar a él, y se llaman los vasos sanguíneos, cosa que él por sí mismo no la puede lograr. Requiere que haya un proceso allí, y ya les voy a comentar qué ocurre, para que se formen los vasitos y exista un riego sanguíneo en ese entorno. Entonces, allí va a ocurrir, después de la mórula, algo que se llama el blastocito, y ese blastocito hace parte del periodo preembrionario. Y ese blastocito adentro van a ocurrir ciertos procesos que lo va a diferenciar
del blastocito a un trofoblasto. Y ese trofoblasto dentro de sí mismo va a tener otra subdivisión. Entonces, este es este blastocito temprano, está muy celularizado, bastante pequeño, pero para el día 5, este blastocito ya aumenta de tamaño, empieza a cambiar su nombre a trofoblasto. Y ese trofoblasto va a empezar a diferenciarse. Es aquí cuando ya va básicamente entrando a la madre. Y va a ser finalmente ese proceso de implantación. Entonces, cuando ya está en implantación, si se dan cuenta en esta imagen, acá habla muy claramente vasos sanguíneos. Entonces, va a tener el primer contacto con los vasos sanguíneos que le va a dar su tiempo. Entonces, el día 7, que va haciendo esa diapéresis, ese paso, ese ingreso hacia el útero de la madre, del blastocito, al trofoblasto. Y aquí traigo un videito para que se haga un poco más claro. Entonces, empezamos desde el ovulito. Aquí está el cigoto. El cigoto va a generar una activación básicamente a las 2 horas. Va a dividirse en 2 células. A las 30 horas ya está la completa división en 2 células. Y que se llamarán adentro los blastómeros y la zona exterior, la zona pelúcida. ¿Para qué? Para que exista el rodamiento de esta célula. Finalmente va a seguir dividiéndose en 4 células a las 40 horas. 8 células a las 10, 2.5. Va a seguir por medio de la zona pelúcida, moviéndose. La idea es que llegue a esta zona de acá para que pueda implantarse. ¿Qué va a pasar entonces en la segunda semana? Entonces se va a formar el disco germinativo bilaminar y el disco germinativo trilaminar. Es esta parte de allí. Entonces, ese trofoblasto, que es básicamente esta zona que encontramos en esta zona de acá, ese trofoblasto se va a generar una división supremamente importante. Dentro de ese trofoblasto hay una parte que se llama el hipoblasto, que es esta zona de aquí específicamente. Ese hipoblasto va a ser una parte externa y una parte interna. Una parte externa que es el citotofoblasto y la externa sin sitio trofoblasto. Una externa que a largo plazo se va a convertir en el saco uterino y una interna que me va a permitir la organización de la construcción de los órganos. Es esta otra imagen que vemos acá. Si se dan cuenta, ya se está sumergiendo dentro de la madre y ahí está generándose pues obviamente una deformación de ese cigoto porque es necesario por este proceso. Luego entonces se ha estudiado que este proceso está generado gracias a unos genes. Específicamente el gen PAX6. El gen PAX6 es el que permite que este proceso se genere. Si es el gen o la estimulación de ese gen no existiera, sencillamente no se daría el proceso y hubiese un aborto en estos casos. Ya estaremos aquí en el periodo embrionario, se llaman las lagunas. ¿Por qué las lagunas? Porque están todos los vasos sanguíneos distribuidos aleatoriamente, lo cual lentamente van a ir penetrando a este futuro embrión. Aquí sigue otra imagen, la imagen 10, y allí se va a diferenciar la membrana dulce y el saco uterino primario, que viene básicamente de esa división del trofoblasto. Y finalmente, hacia el día 11 ya está casi adentro de la madre. Ya en el día 11 ya está esa celulita cobrando vida dentro de la madre. Luego entonces, si es así, hacia el tercer estadio embrionario, como les había comentado, ese hipoblasto va a tener una importancia en esta zona. Luego entonces, esto no es que sea así, esto es un corte que se le hace a la célula. Realmente es un circulito, imagínense un cigoto. Entonces, ese cigoto se le hace un corte. En la parte superior ustedes van a observar que se observa una línea. Esa se llama la línea primitiva, que va a dar paso básicamente a la columna, al rico caudal.
caudal, al sistema nervioso central. Y estas tres partes de aquí van a dar paso al origen del ectodermo, mesodermo y el endodermo. Siendo así, entonces llegará la tercera semana y podremos ver a partir de este hipoblasto que se va a generar claramente el ectodermo, que es toda la parte encima, o sea, la palabra como el latín de ectodermo viene de superior. Mesodermo será la mitad y el endodermo pues finalmente será la parte mucho más intensa, mucho más interna. Luego entonces, ¿qué partes vienen del ectodermo? Básicamente los dos sistemas, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Habrá un hemisferio sensorial del oído, que es el único que se forma allí. Importante, allí tenemos nosotros una parte del ectodermo superficial básicamente. Ahora, parte del ojo, epidermis, pelo y uñas. El endodermo, toda la parte intestinal, formación de los intestinales, la vejiga, el hígado, toda esa parte de allí. Y el mesodermo es todo el riesgo vascular. Luego entonces, la irrigación que viene en la arteria central de la retina, su origen está básicamente en el mesodermo. Recuerden que la arteria central de la retina viene de, obviamente, la carotida. Y este es un corte que se le hace, y esta es la región costal y la región caudal. Ya vamos a enfocarnos un poco así. Entonces, siendo así, la parte más básica en general, vamos a enfocarnos en la embriología ocular. Se considera que el primer esbozo ocular se genera a partir de la segunda a la octava semana de vida. Pero el primer esbozo realmente es a los 22 días. Algunos lados en la literatura lo encuentran a los 21 días, pero realmente está estudiado, se ha estudiado en ratas, y su primer desarrollo embrionario se da a los 22 días. Entonces, recordemos, primera y segunda semana, fecundación, implante, desarrollo del disco trilaminar. Tercera semana, placa neural, tubo neural, esa imagen que vemos allí, las divisiones, y entonces se va a empezar a formar a partir de la tercera y cuarta semana una vesícula óptica. Estas imágenes son tomadas de un estudio que se hizo en la Universidad de Estados Unidos en unas ratas, y si se dan cuenta, cada una tiene su especificación abajo. Esto, si uno quiere acceder a esa información, yo con mucho gusto se la puedo brindar. Entonces, ¿qué ocurre? Hacia la semana 3 y 4 se forma el primer esbozo de la vesícula óptica. A largo plazo, ¿qué va a dar la vesícula óptica? El desarrollo del cristalino. Luego, entonces, la primera parte o el primer órgano en desarrollarse a nivel ocular es el cristalino. Bueno, entonces los ojos comienzan a protuirse. Este es un corte dorsal. Quizás no sea muy claro, pero realmente es muy evidente cómo se va desarrollando. Esos son los ojos, y si se dan cuenta, esta zona de aquí, que está en azul, la de abajo, es específicamente el prosencéfalo. Luego entonces, como les decía, hacemos parte del sistema nervioso central. El prosencéfalo va a estar directamente correlacionado, conectado con la retina. Entonces, hacia el día 20 ya podemos observar que ese prosencéfalo va a haber una protuberancia que me va a permitir el desarrollo de la retina. Hacia el día 19 se van a diferenciar diferentes estructuras que son una, la cresta neural, la placa neural, y todo eso ¿dónde va a ocurrir? En el ectodermo superficial, como lo habíamos visto inicialmente. Hacia el día 20 a 21 va a haber el desarrollo, o sea, esa plaquita va a empezar a hacer un proceso de invaginación. Recuerden que el concepto de invaginar es hacia adentro y evaginar es hacia afuera. Entonces, el surco neural va a ser un proceso de invaginación y va a ser un cierre total, lo que va a generar que el ectodermo superficial tenga una conexión directa con el neuroectodermo. Luego entonces, por eso, y el mesodermo. Luego entonces, por eso es la relación tan exacta y tan completa que tienen estas dos estructuras. Y van a empezar a cerrar y van a formar eso que se llama el surco neural. Hacia los 21 días se va a formar el tubo neural, que más adelante vamos a ver que él tiene una conexión directa con el desarrollo del nervio óptico. Hacia la cuarta semana,
específicamente el surco óptico está cerrado. Ese me da el paso a la placoda óptica y esa placoda a la cúpula, ¿no? Entonces esta imagen ya es así. Entonces en esta ratita hicieron el estudio y específicamente a los 21 días, como vemos ahí atrás, está el prosencéfalo. Ese prosencéfalo empieza a desplegarse de esta manera, empieza a hacer una diferenciación bastante importante que me permite pues a largo plazo reconocer que allí se va a formar el nervio óptico. ¿Qué más va a pasar en esa época? Las imágenes que estamos viendo es solamente cabeza. En la parte inferior, si vemos, ya empieza a formarse una columna, una médula ósea, somitas, que son cuerpos, los amblos, toda esa parte que se observa más detalladamente acá. Entonces va a ser la región superior, que va a corresponder a la región cerebral, y la espina dorsal. Son las dos regiones más importantes que se generan en ese momento, en la tercera y cuarta semana. ¿Qué más se va a formar? Entonces se van a formar unas ranuras ópticas que se conocen realmente como los surcos, y esto va a ocurrir específicamente a los 22 días. De allí que se diga que los 22 días es el primer día del verdadero indicio ocular. Aunque ya hemos visto que antes se ha formado el prosencéfalo, pero realmente oftalmoscópicamente ese es el primer día que uno empieza a observar que allí está pasando algo. Luego entonces esas imágenes que se ven de colores diferentes es allí adentro donde nosotros hacemos el corte. Estamos viendo que se están formando unas vesículas. ¿Qué son estas vesículas que se ven aquí en el surco neural? Imagen del surco neural. Y ese surquito neural lentamente va a ir haciéndose una ranura. Y en esa ranura va a ir haciendo esa división que se observa en esta imagen de aquí, aproximadamente entre los 24 días. Este es el corte de esta imagen que estamos viendo acá. Entonces, van a ver esos pliegues del nervio epidermo y van a estar en estrecho contacto, así como se esté formando allí en esa área indicada. Recuerden, eso está ocurriendo en este proceso. ¿Qué más va a pasar? Entonces se va a formar una vesícula. Si yo a esta imagen le hiciera un corte de tipo punto lateral, observaría esto, que es lo que observamos en la literatura. Estos son los surcos que se van formando y van a estar en relación a esa ranura óptica, y allí se va a ir formando la vesícula. Después de esos surcos, entonces va a pasar la placoda del cristalino, que es este corte que hacemos el biótico lateral, donde está mostrando que como allí, va a estarse unido y van a estar formando, pues obviamente finalmente esa placoda del cristalino. Y finalmente, ya esto es lo que más conocemos, que sería esa vesícula del cristalino. A partir de ese momento, entonces van a generar ciertos procesos y se va a poder formar el cristalino. Luego entonces ocurre que en el día 22 se forma un par de surcos, se forma la placoda del cristalino, que ya me da el paso a la vesícula, de allí a la cúpula, y cada una se encuentra aislada en un espacio específico. ¿Qué va a pasar después? Estos se van a empezar a imaginar que van a formar la fisura coronera, que básicamente al generarse el cierre de obviamente esa vesícula, va a quedar aquí esta fisura, y esa fisura me va a permitir el desarrollo tanto del nervio óptico, de la arteria hialodea, y bueno, la arteria hialodea, y finalmente este surco que se forma acá, este agujero no se cierra totalmente. ¿Por qué? Porque me va a dar paso finalmente al desarrollo de la pupila. Al día 28, entonces esta es la diferenciación: prosencéfalo, miren la importancia de la retina, el mesencéfalo y el bromencéfalo, que está conectado con el flujo. A la cuarta y sexta semana, final desarrollo del cristalino y de arteria hialodea. Entonces este se empieza a invaginar, y al invaginarse la estructura en general empieza a cambiar, y acá ya lo vemos totalmente invaginado, y aquí es cuando se empieza a diferenciar. A los 36 días ya podemos diferenciar la retina sensorial, la neurosensorial, parte del vítreo, es un vítreo muy primario, y la parte anterior sin párpados, solamente esas estructuras. Entonces se va a ir imaginando de esa manera despacito. Entonces va a estar en contacto con el entorno superficial, luego se va a vaginar, va a formar la vesícula óptica, y esa vesícula, como ya les dije, me va a permitir la identificación de cada una de estas capas. Luego entonces, ¿qué va a pasar cuando ya se identifiquen esas capas? Va a aparecer algo que se llama el sistema hialodeo, que es la arteria hialodea. A los 40 días aparece. En teoría debería desaparecer.
pero en el 2% de la población persiste. En algunos pacientes no genera nada, en algunos genera una leve catarata posterior, pero que no interrumpe con el eje visual. Pero entonces, cuando ese paciente tiene una complicación vascular, esa arteria hialoidea sí puede generar un compromiso importante. Entonces, es importante aprender a reconocer esta arteria hialoidea cuando ustedes estén observando el fondo de ojo. Está totalmente en contacto, como si saliera el nervio óptico hasta el cristalino. Se ve un halo totalmente blanquecino que se ve suspendido en el vitro. Eso es lo que ustedes van a ver. Si ven que no está haciendo ningún bloqueo, se deja ahí. Entonces, a la quinta y sexta semana, entonces esa fisura coroidea se va a cerrar. ¿Y qué va a pasar atrás? Si yo hiciera este corte, en la parte de atrás va a estarse formando entre la quinta y sexta semana el nervio óptico. Ese nervio óptico allí se va a formar por esa imaginación y justo en la mitad va a estar obviamente la arteria hialoidea, que es este otro corte que vemos allí. Eso ya están pasando a la sexta semana. Este es el riego de la arteria hialoidea, que se está de atrás. Y esta es una imagen mucho más completa de esa arteria hialoidea. Específicamente a los 42 días es cuando ella aparece en los pacientes. Y que ocurre entre la sexta y séptima semana. En esa se va a terminar de desarrollar las otras estructuras que nos hacen falta, es decir, retina, córnea, membrana, la cámara anterior, y ya. Esta semana, a la sexta semana, ya podemos ver el primer esbozo del rostro. Luego, entonces, no vayan a pensar que estos dos son los ojos, no. Ese es el desarrollo olfatorio. ¿Listo? Estos de acá, recuerden que vimos los esbozos oculares, esos sí son los ojos. Luego, entonces, nosotros hacemos así. Y despacito, vamos obviamente derecho al frente. De allí muchas patologías, ¿no? Como el picantus, todas esas patologías que de cierta forma están asociadas a que en este proceso no hubo cierre total, pero que con el crecimiento van a mejorar o que sencillamente no tienen ningún problema de crecimiento. Se va a formar, bueno, la cámara anterior, las pupilas, toda esta partecita, la séptima semana, van a ver los espacios más claros, se va a definir una película lagrimal, se va a definir un vítreo, todo va a empezar a desarrollarse. Y recuerden, todo esto va a estar inducido por cualquier impacto 6. A los 49 días, es aquí el proceso donde la pupila empieza a desarrollarse. Importante, a este momento, si la pupila no genera su diferenciación, el paciente puede tener patologías como colicoria, disforia, la pupila totalmente cerrada. Es en este momento que puede generar algún daño genético y es allí, en este momento, donde se va a expresar en el paciente. ¿Qué más podemos ver a esa séptima y octava semana? Si hiciéramos un corte, podríamos ver que en ese momento las células del cristalino ya están. Entonces, ahí ya están desarrolladas. ¿Que funcionan o no? Es difícil saberlo, ¿no? Pero realmente uno pensaría que no, porque la acomodación llega muy después, ¿no? Y allí va a estar, obviamente, muy bien desarrolladito. A los 41 días, pues obviamente va a estar esa parte anterior de la córnea totalmente en contacto con un principal o principio del párpado posterior. ¿Qué más se va a ir formando? Pues bueno, parte del epitelio pigmentario de la séptima y octava semana empieza a diferenciarse el EPR de la retina neurosensorial. Asimismo, hacia los 40 días ya hay retina. O sea, usted en ese momento, si le pusiera lucecita a la barriga de mamá, habría una estimulación. ¿Por qué? Porque ya hay una retina. Es una retina primitiva, pero realmente es una retina. ¿Cuándo se estimula realmente una retina? Pues cuando el paciente está en la luz, porque me va a activar los conos y va a terminar de desarrollar los dos tonos. Sin embargo, para esta semana ya está presente. Y va a haber el espacio Chevist. El espacio Chevist básicamente es que a largo plazo me va a permitir el desarrollo de la corona. En la literatura se conoce con este nombre, entonces allí usted lo va a encontrar y va a hacer una diferenciación en neuroblástica interna y neuroblástica externa. Hacia la octava y décima semana el iris estaría totalmente diferenciado, el cuerpo ciliar y las pestañas. Entonces hacia el día 56 se empieza a formar ya el párpado, o sea, se hace una diferenciación córnea, película lagrimal y el párpado. En este momento ya uno realmente pudiese
palpar párpado en esos chiquitines. Aquí vemos la imagen. No obstante, hacia los 63 días es cuando ellos se empiezan a generar una fisura y va a dar paso al desarrollo del párpado superior y el párpado inferior. ¿Qué más va a desarrollarse en ese momento? Las pestañas, las glándulas de Meibomian, las de Zeiss, las de Moll. Es en este momento que empiezan a desarrollarse, en este día número 63. Y finalmente, el cuerpo ciliar, el iris. En este momento, ¿por qué? Porque es la última en diferenciarse. Aquí en este momento va a empezar a irrigarse, antes no. Esto porque antes no han llegado las ciliares largas posteriores al encuentro con las ciliares anteriores para formar el círculo arterial mayor del iris. Solo hasta este momento ellos pueden estar en contacto, se pueden anastomosar, dar paso a la vascularización y facilitar totalmente el desarrollo del iris, y el cuerpo ciliar en este momento ya está totalmente desarrollado. Este es otro corte que se le hace el diferenciación de la coloides, y ya hay una esclera totalmente diferenciada de una córnea. Al sexto mes habrá una porción circular del músculo ciliar, se habrá una apertura de los párpados. Hay algunas literaturas que dicen que el niño durante el embarazo sí puede parpadear. De hecho, si la película del animal está en contacto con ese saco amniótico de la madre, es compatible porque viene de la madre. Entonces, en teoría, podría parpadear. Al séptimo mes se termina completamente la vascularización, y es cuando debe atrofiarse la membrana. En este mes, si no se atrofia la membrana, es cuando hay esa persistencia de esa membrana y aquí. Al octavo mes se completa la retina sensitiva, la retina macular. ¿Por qué no? Porque no hay luz. Recuerden que la mácula está en los conos, entonces por supuesto van a ser inmaduras. Luego entonces es por eso que al nacer los niños ven con la vía del folículo superior. ¿Por qué con la folículo superior? Porque necesitan de la estimulación de luz para que se estimulen o se desarrollen las otras vías posteriores, y desaparecerá finalmente la arteria hialodea en este octavo mes. Y en el noveno mes se desaparecerá totalmente las membranas pupilares que estén adheridas. Allí deben desaparecerse, si no, pues van a generar alguna problemática, y el nervio óptico terminará de formarse y va a estar totalmente recubierto, y habrá allí pues la membrana crinosa. Finalmente, entonces, ¿de qué partes de la diferenciación que hicimos van a venir las estructuras oculares? Entonces, del ectodermo superficial vendrá el cristalino, el epitelio corneal, conjuntival, las glándulas lagrimales, todo el sistema de drenaje, el humor acuoso. El ectodermo neural, que vendrá el humor acuoso, el humor vitrio, la retina, el epitelio del iris, cuerpo ciliar, músculo dilatador, esfínter pupilar y el nervio óptico. Del mesodermo de tipo paraxial vendrán lo que vimos inicialmente, todo lo que son los vasos, toda la irrigación sanguínea van a venir de ahí. Va a venir la esclera, la vaina del nervio óptico, va a estar también la irrigación o el paso o el toque con los músculos extraoculares, los ligamentos, el contacto con la órbita. Eso va a estar de este tipo de orina. De tipo mesodermo visceral vendrán todas las paredes inferiores y lo que está en contacto con maxilar superior, esta zona de acá. Y así terminaremos la parte inicial de Embriologia Ocular. Siendo así, entonces, el desarrollo ocular durante la infancia, ¿cómo va a ocurrir? Entonces, el desarrollo anatómico se ha demostrado, según diferentes estudios, que a la edad de 6 meses la longitud axial que se ha encontrado en promedio en los chiquitines es de 12 milímetros, siendo un feto de tipo prematuro. Para los 7 meses de 14.4 milímetros, a los 8 meses de 18.8 milímetros. Ya al nacer, en teoría, para todos los casos normales, y pues cuando ya prematuro está su semana que es, debe tener una longitud axial de 16.5 a 18. A los 18 meses debe tener del 20 a 21.5, a los 3 años de 22.5, 4 años 23.5, y de ahí en adelante va a tener un aumento progresivo cada año de 0.1 milímetros. Eso es lo que se ha estudiado. Sin embargo, si quieren revisar otra literatura pueden hacerlo porque hay estudios que tienen algo diferente, pero el consenso universal ha sido este. Se ha tomado también una ecografía a los niños
recién nacidos de los 2 días. Entonces, vamos a fijarnos en dos cosas. Vamos a ver en esta primera imagen. Esta es obviamente la córnea, cristalino. En teoría, el vidrio no puede generar ningún ruido, ¿no? Porque eso no hay ningún tipo de partículas. La retina y el nervio. Si vemos acá el tamaño de este vidrio es bastante pequeño, ¿no? Normal, porque tiene una longitud muy pequeña. Sin embargo, a los 2 años, este tamaño, si se dan cuenta, aumenta considerablemente en consecuencia del aumento del ocular. Aquí no hay, acá está el ruido, obviamente, de la córnea, del iris, no hay ningún ruido en el vidrio, y la retina y el nervio óptico que tiene su ruido característico, pues con la presencia de fibras, ¿no? El crecimiento en cuanto a volumen. Al nacer, 6.36 centímetros cúbicos. A los 2 años, 14.60. A los 5 años, 15.97. 8 años, 19.97. Y hasta los 20 años se ha estudiado de 21.27.14. Luego, entonces, este es el único estudio que hay. Si se dan cuenta, es de 1950. O sea, es muy bien. Entonces, invitación a que si quieren evaluar este tipo de cosas, vale la pena. No hay estudios recientes o no es muy accesible realmente en Sudamérica este tipo de estudios. En un ataque, entonces aquí observamos diferentes estructuras. Entonces, esto es un chiquitín, recuerden, globo ocular. Este que observamos aquí es el nervio óptico, que nunca se debe ver engrosado. Miren cómo se ve la imagen, totalmente lineal. Estos son los rectos, lateral, medial, lateral, nunca deben estar encruzados. Esto es parte de la silla turca. Este que observamos acá es el cristalino, por eso es hiperreflectante. Y lo mismo, así es donde debe ser normal. Lo mismo, los senos paranasales deben verse de esta manera. No deben generar ninguna hiperiluminación o hipoiluminación, porque eso estaríamos pensando en celulitis, cuerpos extraños, en fin. Y si se dan cuenta, a medida que va aumentando la edad, se dan cuenta que la forma que va aumentando el globo ocular es bastante grande. Sin embargo, no debe estar cambiando nada. El nervio óptico hasta el momento, en más o menos 20 años, a este momento está alargado, pero es simétrico, lineal, no es tan ancho. Nunca debe ser totalmente diferente, porque si no, puede ser una sinusitis, bueno, en fin, cantidad de patologías que pueden encontrarse allí. Y el crecimiento de la córnea. En prematuros, de 6 milímetros, en recién nacidos, bueno, con 60 dioptrías, en recién nacidos de 9.5 a 9.8 milímetros con 52 dioptrías, a los 11 años, al año de 11 milímetros, con poder, de allí no se toman estudios, porque ya dependen muchísimos factores, como el efecto visual. Y al adulto, el diámetro de córnea normal es de 11.8 con desviación estándar de 0.37. Con un poder calculado para este estudio que se hizo de 42 dioptrías. Según el estudio sería entonces el valor normal de la córnea, de la potencia corneal. Entonces, ¿cómo se da esa maduración macular? A partir de los 6 meses, aparentemente ya se da el desarrollo macular. Luego entonces, si eso es así, desde los 6 meses ya podemos evaluar a los niños, ya se puede hacer una valoración. Así sea un poco más subjetiva, pero ya hay un desarrollo de fondo que me permite reconocer que ya puedo hacer algo en ese paciente. Al nacer, el poder dióptrico es de 34.4 dioptrías y va a ir generando un proceso hasta 28.00 dioptrías. ¿Qué más se va a desarrollar? La hueso visual, la estereopsis, la atenuación, la acomodación, la convergencia, la fijación, la fusión, que me da paso al desarrollo del óptero y el contraste. La agudeza visual, en el estudio que se hizo Penny y Taylor, al nacer es de 20, 200 y 20, 100, tomado con potencial visual evocado. Recuerde que eso es un elemento de electrofisiología ocular. El test de mirada preferencial le dio 24 ciegos. Al primer año, 20-20. ¿Por qué? Porque ya se sacó matemática. El test de potencial en ese momento no lo hicieron. Y por el test de mirada preferencial, si se toma al 6º año, el paciente ya es 20-20. Luego entonces, en estos pacientes no se pueden utilizar las cartillas que usamos usualmente, ¿no? Hay que usar otro tipo de elementos que me permitan reconocer cómo se encuentra ese paciente. La agudeza visual obviamente va generando una recta superior
estereopsis igual. A partir del segundo mes ya empiezan a generarse algunos picos de estereopsis. Realmente es una estereopsis muy burda, pero ya aparece en ese momento. Algo muy... La fijación al segundo mes, solamente por algunos segundos. Va a fijar uno, va a fijar otro, y en algún momento va a empezar a fijar. Luego entonces, esa es la razón por la cual a los 2 meses de edad el niño, cuando empieza a escuchar a su madre o a su padre o a un familiar y escucha que el bebé está riendo, es porque está empezando a fijar imágenes, entonces está empezando a reconocer el rostro que ha estado escuchando durante 2 meses, pero que con un similitud no lo puede ver. Entonces simplemente aquí empieza a desarrollar. Y al 4.º mes ya es una relación ojo-mano. Es por eso que al 4.º mes los bebecitos se miran su mano, porque empiezan a hacer un proceso de autorreconocimiento. Y al 6.º mes ya es capaz de fijar un objeto por algunos minutos. Esta es una imagen de la fijación. Si se dan cuenta, el neonato tiene fijaciones bastante amplias, llegando hasta 10 segundos. Mientras que ya en el adulto es de 5 segundos, la diferencia es bastante grande. No hay una coincidencia del eje visual con el eje ocular. Mientras hay un crecimiento, esa coincidencia se va generando de a poco. ¿Qué más va a aparecer? La acomodación. Ella va a aparecer al primer mes de vida. Pero no quiere decir que la podamos evaluar, no, es una acomodación un poco más fina, más gruesa, perdón, una acomodación que va con el paso del tiempo a mejorar. Al 6.º mes ya se estabiliza. Luego entonces, entre los 2 años y los 2 años y medio, usted ya podría evaluar la amplitud de acomodación o no. Tendría que usted encontrar la manera de que él le colabore, pero realmente usted ya lo puede hacer. Hay diferentes test con los cuales usted lo puede evaluar. Y más, las vergencias van a ir cambiando. ¿Por qué? Porque como bien dijimos, la posición del globo ocular va a ir cambiando. El simple hecho de que hayan esos cambios, la vergencia se va a ir aumentando o mejorando con el paso del tiempo. Y finalmente la sensibilidad al contraste. Y esto sí que es claro. De hecho, no deberíamos tomar agua sexual. Yo soy de las que piensan que lo que vale la pena es la sensibilidad al contraste. ¿Por qué? Recuerden que ellos me dan 2 frecuencias, unas espaciales altas y unas espaciales bajas. Y con esto, por ejemplo, en pacientes con ambliopía, yo podría ser mucho más exacta, mucho más exacto en reconocer si el paciente tiene mejoría o no. Si se dan cuenta y si alguno ha podido analizar la cartilla de Snell, ya no sirve. Si se dan cuenta, es un test que realmente fue diseñado en su momento, pero no fue bien calculado. Luego entonces, no deberíamos usar. Deberíamos usar otro tipo de test que están realmente bien calculados para la distancia. Aparte de eso, si usan el SNEL que a 2 metros, que a 3 metros, eso influye totalmente en los resultados. Si tuvieran su SNEL hasta 6 metros, quizá, pero realmente es un test que no sirve, ni screening, nada. O sea, hay que empezar a valorar otras circunstancias, mirar otras opciones para dar una verdadera respuesta al paciente, un verdadero resultado al paciente. Y entonces al primer año se determina a desarrollar. Luego entonces al primer año yo ya puedo hablar de la cabeza visual muy pequeño. ¿Cómo lo voy a mirar? Pues hay muchas maneras, pero la más básica que usted puede utilizar para evaluar si el paciente aparentemente está bien es mirar el reflejo del grupo. Si usted le mira al chiquitín, incluso el de los 3 meses, el reflejo del grupo, usted lo ve diferente en coloración o incluso en posición, usted ya sospecha. Usted ya debe empezar a pensar que hay algo que debe usted hacer de fondo. No digo este primer año, que no colabora definitivamente en ningún resultado. Entonces, haga su reflejo. Y, pues obviamente, síguelo los 6 meses a ver si el paciente le colabora. ¿Listo? Y finalmente, al 3er año ya alcanza su madurez, la sensibilidad al contraste. Y es allí donde ya podemos empezar a utilizar diferentes subtipos. Este es, por ejemplo, el test de mirada referencial. La idea es mostrarle un patrón al chiquitín y uno estándar. Entre más fino sea esto, pues será mejor a huesa de sol. Entre más ancho sea, será una huesa de sal más gruesa. Este se puede emplear desde los 4 meses divinamente. Es muy sencillo. Acá pues nosotros no utilizamos este tipo de prototipos, utilizamos unos que son el circulito que tienen unas paleticas. Entonces es ponerlo detrás y
para estar totalmente seguro que sí fue el resultado. A veces, por circunstancias ambientales o distracción, el niño mira la actividad y realmente no está bien. Entonces, usted le queda una cámara 3 veces. Es muy fácil. Son movimientos que usted hace con un chiquitín súper rápido y que le va a ayudar a usted a tener un conocimiento un poco más objetivo de cómo está viendo el niño. En este caso, bueno, lo hacen con pantalla, si no, hacerlo como sabemos. Y lo mismo, entonces, debo todo lo que ustedes puedan esperar en un paciente, pero evalúen. No tengan miedo a evaluar a los niños. De todos son los más colaboradores, porque usted no le tiene que decir, ¿vio o no? ¿No? Usted solamente observa. Observa los resultados. Y si no es normal, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues, buscar otra solución. Si hay que poner corrección. Si hay que esperar, pero corríjanos, obsérvelos, no los deseche. Si usted no corrige un defecto visual desde chiquito, imagínese con qué se va a enfrentar ese niño a largo plazo. ¿Y por qué hay tanto desarrollo? Por lo menos aquí en Perú, la estadística de ambliopía es altísima. Y es triste, ¿por qué? Porque les da miedo. No, los niños son muy colaboradores. Entonces, busquen las maneras, sean creativos. Ellos son muy lindos, muy colaboradores. Ya acá tienen, no sé si han visto este video. Es un chiquitín que tenía mis daños, muy más 20. La primera vez que le ponen sus gafitas y miren, se emociona ver su mamita por primera vez. Listo. Muchísimas gracias.